Bienvenidos a un nuevo tutorial de Debir TV. Hoy vamos con Senda de Luz y Sombra, un juego de Travis Chance, Jonathan Gilmour, Nick Little y ilustraciones de Beth Sobel, un juego en el que pueden participar de 2 a 4 jugadores a partir de 14 años en partidas que más o menos durarán entre 1 y 2 horas. En Senda de Luz y Sombra deberemos hacer crecer un imperio con nuestros líderes y gestionar mecánicas de construcción de mazo, control de mayorías y gestión de mano para tratar de conseguir más puntos de influencia que el resto de jugadores. Vamos a ver qué lleva la caja. Bien, esto es todo lo que encontramos dentro de la caja de Senda de Luz y Sombra. Vamos a ver los componentes en detalle. Como veis, el componente principal es este tablero de juego, tablero central, que muestra un mapa dividido en provincias. Es un tablero de 2 caras. Nosotros, ahora mismo lo hemos dispuesto para como si fuéramos a jugar una partida para 3-4 jugadores. Por el reverso hay otro mapa para jugar con 2 jugadores, los reconoceréis por tener un tono distinto en el azul del mar y en la brújula, que aquí esta rosa de los vientos, que aquí está en blanco, y por esta cara la tenemos en dorado. También cambian el número de provincias, mientras que para el tablero de 2 jugadores encontramos un total de 8 provincias. En este lado del tablero encontramos 12 provincias con sus nombres en el centro del mapa y provincias que a su vez pertenecen a 4 reinos distintos. Los reconoceréis por tener la misma trama de color, ¿de acuerdo? Pues en este caso tendríamos un reino, otro reino, otro reino y otro reino. Las provincias pueden ser además de 3 tipos. Las que tienen el símbolo del molino significa que son, que son villas, las que tienen la casita, ciudades, y las que tienen el castillo se trata de fortalezas. Veréis que también algunas provincias tienen el símbolo del ancla, que ya lo veréis cuando veamos cómo nos movemos por el mapa, pero básicamente las provincias que tengan ancla significa que te puedes mover de una a otra por mar. Como veis, alrededor del tablero también tenemos distintos marcadores. Este, que es el principal y que ocupa 2 caras del tablero, nos servirá para ir siguiendo la evolución de los puntos de influencia que determinarán el ganador de la partida. En este lado de aquí tenemos 2 marcadores más. Este es el marcador de años o turnos. Como veis, está dividido en 3 secciones y al final del año, de cada uno de estos 3 años, en el 4, en el 8, en el turno 4, 8 y 12, habrá una fase de puntuación representada por esta corona de laurel. A su derecha tenemos el marcador de moralidad. En este marcador, dependiendo de las acciones de los jugadores, dependiendo de cómo se comporten, evolucionan hacia el lado piadoso o hacia el lado cruel. Tender a uno de estos 2 lados reportará una serie de beneficios a lo largo de la partida. Y finalmente, lo último que querría que os fijaseis es este espacio en el margen donde dispondremos distintos mazos. En este lado tenemos los espacios para los 4 mazos de reino. Recordad que las provincias estaban asociadas a un reino. Aquí tenemos las naciones forestales, el imperio de los clanes de montaña, el valle sagrado y la soberanía fluvial. En este espacio, además, nos indica qué tipo de facciones encontraremos en estos mazos. Nunca sabremos qué nos encontraremos en estos reinos, pero el juego ya nos orienta, ya nos dice qué tipo de cartas nos encontraremos. En este lado dispondremos las cartas de mejora de las distintas facciones. Tenemos 5 facciones distintas: comunes, señores gremiales, halax, numerai, señalados y hordas de Zurt. Esto por lo que respecta al tablero central. Luego, los jugadores tenemos cada uno un tablero individual, donde se reflejan las mejoras, las construcciones que podremos promocionar, construir, mejorar a lo largo de la partida. Como veis, las distintas ramas de construcción pertenecen a cada una de las facciones excepto a los numerai. Esto lo veremos en la expansión, cuando hablemos de los componentes que incorpora la expansión. En el juego base tenemos árboles de mejora de señalados, comunes, señores gremiales y hordas de Zurt, y también un apartado general.
El juego dispone 4 tableros personales para pues, 4 jugadores. ¿Qué más encontramos? Bueno, pues a nivel de miniaturas tenemos pues, 4 sets de color. Yo he abierto aquí el amarillo. ¿Qué componentes encontramos? Pues estos estandartes, los cubos, ¿vale? Con estos cuadrados, pues son marcadores que nos servirán para el marcador de moralidad, para llevar la cuenta de los puntos de influencia y para llevar la cuenta de la evolución de las construcciones que llevemos a cabo. Estos estandartes que nos servirán para marcar, para reconocer las fortalezas, las provincias que vayamos controlando, y este disco, bueno, pues que va engarzado con el héroe que elijamos. Como veis, a nivel de miniaturas, pues hay 4 héroes distintos, cada jugador elegirá el que quiera, la única diferencia que hay en elegir uno u otro es el color. Marcador de jugador inicial y marcador de turnos. El juego también viene con un montón de dados que en sus caras pueden mostrar 3 símbolos, la espada, el símbolo de ruina y una cara vacía, ¿vale? Más cosas, ¿vale? Estas estructuras de plástico nos servirán para marcar los torreones. Cada provincia tiene un valor de defensa que representaremos con estos torreones. Tenemos estructuras que valen 3, que son las más largas, y las de nivel 1. Y finalmente, el componente principal del juego son las cartas. Más de 250 cartas, si no me equivoco eran 260 y pico, 264 cartas en el juego base de Senda de Luz y Sombra. Las cartas, la mayoría de cartas tienen este reverso, ¿vale? Y algunas de ellas tienen estos. Estas serán las más fáciles de separar, ¿vale? El mazo de aliados, que no solo tiene un reverso distinto, sino que pues tienen esta planta horizontal. Cartas de aliado, una serie de cartas de inicio, ¿vale? Que reconoceréis, bueno, pues porque vienen en la parte inferior señaladas de este modo, carta de inicio, tenemos las de consejero y las de siervos, súbditos de confianza y reclutas resueltos, ¿vale? Son todas las mismas. Al principio de la partida pues se repartirán una serie de estas cartas entre todos los jugadores para formar el mazo inicial. Tal como habéis podido intuir por la distribución del tablero, habrá pues distintos mazos de cartas que dispondremos, bueno, pues tanto en el apartado de mejora como en el de los reinos. En este caso, pues por ejemplo, tengo el mazo de mejora de las hordas de Zurd. Veréis que podréis distinguir estos mazos pues, por la trama de color que hay en la parte inferior, ¿veis? En este caso hay el mazo de mejora de esta facción en concreto y aquí hay un mazo de reino, ¿vale? El de los clanes de montaña, pues que pondremos aquí. Cosas que debéis tener en cuenta cuando miramos las cartas de este juego. En la parte central tenemos la ilustración, parte superior nombre de la carta y la información, una de las informaciones más importantes la encontramos en el margen izquierdo. Encontramos siempre normalmente encontraremos un valor indicado por este martillo que hace referencia a la construcción y un valor asociado a una espada o valor de ataque. En algunos casos también encontraremos un símbolo de defensa, ¿vale? Que viene representado por un escudo. Vaya, las hordas de Zurd no destacan especialmente por tener un valor de escudo demasiado alto, en este caso sí, ¿vale? En los señalados, pues aquí está el símbolo de escudo que podéis ver pues cómo es. Las cartas, además, algunas de ellas pueden tener un texto asociado que, bueno, pues es como si dijéramos, es un poder especial que nos otorga la carta. Siempre, pues cuando encontremos una palabra en negrita hace referencia en la fase en la que aplica ese evento. Y finalmente, la última información que debéis tener en cuenta cuando observéis las cartas es que muchas de ellas tienen un valor aquí, puede ser espada o puede ser en martillo, que nos indica la evolución de las cartas. ¿En qué pueden evolucionar estas cartas? Pues en este caso, hacha de sangre puede mejorar a jefe de sangre, pues pagando un coste, y aquí pues, nos indica qué características tiene la carta mejorada. Algunas cartas pues también nos reportarán puntos de victoria al final de la partida, cosa que encontraréis indicada con este símbolo. El juego viene con un manual, con un manual de reglas, con otro manual separado de descripción de los componentes, y esta hoja
que es la tabla de mejoras. Al principio del juego, o sea, no os podréis estudiar las más de 250 cartas que vienen. Entonces, es muy útil que tengáis para vuestras primeras partidas esta hoja para que la puedan consultar todos los jugadores y que, pues, de algún modo te indica cuántas copias de cada carta hay, porque de las mejores cartas pues, solo hay una, por ejemplo, y en qué evolucionan las distintas cartas, porque puede que empecéis a construir vuestro mazo en cierta manera y que pues, decidir o no evolucionar una carta puede depender de si el beneficio que obtendréis se ajusta al estilo de juego que queréis llevar a cabo. Y dicho esto, vamos a ver cómo se juega. Bien, pues aquí tenemos preparada una partida a Senda de Luz y Sombra, pues simulando que somos 3 jugadores. Como veis, ha crecido hacia arriba el tablero con estas estructuras defensivas. Eso no os lo he comentado antes, aprovecho ahora para hacerlo. Fijaos que cada una de las provincias a la derecha de su nombre tiene un escudo y un valor numérico. Eso indica la capacidad de defensa de esa provincia. No cuesta imaginar, ¿no?, que como más alta sea la torre, más defensa tendrá esa provincia. Por ejemplo, pues aquí tenemos una fortaleza con 16 puntos de defensa y esto pues, nos deja como resultado esta torre. Como veis, pues hay provincias pues más fuertes y otras que lo son menos. Fijaos que hemos dispuesto los mazos alrededor, allí donde nos indica el tablero. 4 de estos mazos veréis que están boca arriba. Esto es porque a lo largo de la partida podremos consultar esos mazos libremente para buscar la carta de mejora que deseemos obtener. Sin embargo, el mazo de los Numerai es el único mazo de mejora que queda tapado porque pues la mejora de esta facción será aleatoria. En el caso de los reinos, pues tenemos aquí divididos los 4 mazos de reino y hemos repartido una mano inicial de 7 cartas para todos los jugadores, formada por súbditos de confianza, ¿vale? Todos los jugadores tienen las mismas cartas al inicio de la partida, en este caso. Tenemos 4 súbditos de confianza y 3 reclutas resueltos, ¿vale? Al principio de la partida deberemos completar una mano de 10 cartas por jugador. Estas 7 siempre serán las mismas para todos en esta proporción. La octava la obtendremos de este pequeñito mazo de cartas de consejero, ¿vale? Todas estas cartas son diferentes, entonces simplemente lo que haremos es barajarlas y repartir aleatoriamente pues, una de ellas a cada jugador, ¿vale? Pues aquí mis 2 adversarios y esta que se viene a mi mano y estas a la caja. Ahora tenemos 8 cartas, nos quedarán 2 cartas para acabar de hacer estos mazos de inicio un poco más asimétricos. Por orden de turno, elegid el jugador inicial como mejor os convenga, como queráis. Empezando por el jugador inicial, cada jugador colocará la miniatura de héroe en una de las provincias del mapa, la que sea, la que quiera, ¿vale? Pues imaginaos que yo, pues con mi líder, vengo pues aquí mismo. Y en este caso, para completar mi mano, tomaré 2 cartas del mazo del reino al que pertenece esta provincia. En este caso, este reino pertenece a la soberanía fluvial, con lo cual tomaré 2 cartas, no sé lo que voy a obtener, ¿vale? Aquí están mezcladas las cartas que contienen, pues, cartas de distintas facciones. En este caso, bueno, pues he tenido mucha suerte porque me ha tocado un Numerai y luego pues un Siervo Hallax que viene a mi mano. El resto de jugadores haría lo mismo, ¿vale? Pues imaginad, en este caso pues el jugador rojo viene al Valle Sagrado, obtendría 2 cartas, se vienen a su mano y el jugador azul opta por los clanes de montaña, con lo cual estas 2 cartas y ya tendríamos completo nuestro mazo inicial de 10 cartas. A continuación lo que hacemos es mezclar y sacaremos 5 cartas, que serán bueno, pues las 5 primeras cartas con las que empezaremos a jugar. El tablero personal nos indica, bueno, pues nos orienta sobre cómo disponer las cartas. En este caso, bueno, pues el mazo lo dejo aquí, estas serían las 5 cartas que me han salido para empezar a jugar. En principio, pues
necesitaréis espacio, ¿vale? Yo no lo estoy haciendo ahora por cómo estamos grabando el vídeo, pero el área de juego yo os recomendaría pues, que dejéis un espacio entre el tablero central y vuestro tablero personal para poder disponer las cartas aquí y llevar la cuenta de las acciones que hacéis. Y en la derecha, pues como veis, iremos poniendo los descartes y tenemos un espacio dedicado a los aliados. ¿Qué es esto de los aliados? Pues es lo último que me quedaba pendiente para explicaros de la preparación. El mazo de aliados nos sirve, bueno, pues para añadir unas cartas que podremos reclamar si cumplimos una serie de requisitos. Siempre se ponen tantas cartas como número de jugadores más 1. Pues en este caso, si jugamos 3, sacaremos 4 cartas y el resto pues irán a la caja. Y estas cartas, bueno, pues las pondremos a la vista de todos los jugadores. Y pues a lo largo de nuestro turno, si cumplimos el requisito, que lo veis aquí en amarillo, que indica la carta, podremos reclamarlo para pues, obtener el favor de este aliado y tener un poder que nos ayudará a lo largo de la partida. Si no me dejo nada, que podría ser, ya lo tenemos todo listo para empezar a jugar. Bueno, comentaros también que todos empezamos en el 0 del marcador de moralidad y en el 5 de puntos de influencia. ¿Por qué en el 5? Bueno, pues porque también podemos restarnos puntos de influencia a lo largo de la partida pues para obtener beneficios. Hay una de las facciones que nos permite hacer eso. ¿Cómo se dividen los turnos en Senda de Luz y Sombra? Bueno, pues si yo soy el jugador inicial, empezaría jugando yo. Yo en mi turno tengo, bueno, lo podríamos dividir en dos fases. Una fase principal, en la que haré tantas acciones como me permitan mis cartas, y una fase final, en la que, bueno, pues se hará se resolverá el mazo, haremos una acción dependiendo de donde nos encontremos, etc. Paso a explicároslo en detalle. Bueno, comentaros también que una vez han jugado su turno los 3 jugadores, el marcador de turnos pues irá avanzando, ¿vale? Hasta que se jueguen pues estos 12 turnos de juego. En la fase principal de mi turno, ¿qué acciones puedo hacer? La primera, puedo mover mi líder, ¿vale? En este caso yo soy el jugador amarillo, me encuentro en Draken, del Reino de la Soberanía Fluvial, puedo moverme a un espacio adyacente, ¿vale? Espacios adyacentes pues serían, en este caso, puedo cruzar y venir a este territorio, puedo venir a este o puedo venir a este. En este caso, Draken no tiene un ancla, con lo cual no me podría mover a otro territorio que tuviese un ancla. Mi adversario, el jugador rojo, sí que podría hacerlo. Se encuentra en un puerto y por eso pues, podría venir aquí, si lo desease, en su turno, ¿vale? Gracias a las anclas. Yo me podría mover, ¿vale? No hay penalizaciones por el movimiento, da igual que otro jugador esté en otro área, da igual que la zona esté controlada por otro jugador, el movimiento es libre respetando siempre pues, esta norma de la adyacencia. Además de mover, en nuestra fase principal del turno podemos reclamar una carta de aliado, siempre que cumplamos los requisitos que nos pida la carta. En muchos casos pues será controlar un reino, tener una serie de puntos en el marcador de moralidad, etc. Pero eso debe hacerse en este punto. Y luego se pueden hacer pues, un montón de acciones con la mano de 5 cartas pues, que tengamos a nuestra disposición en ese turno. Ahora son 5 cartas, pero puede que mejorando alguna de las tecnologías de nuestro árbol del tablero personal podamos ampliar esta mano a 6 cartas. Cosas que podemos hacer. Bueno, podemos mejorar nuestras cartas. Como veis, por ejemplo, tomo de ejemplo esta carta de inicio, me va muy bien porque son pues, las cartas más sencillas, no tienen texto de evento y tienen unos valores muy básicos de trabajo. ¿Qué debemos hacer para mejorar una carta? En primer lugar, debemos seleccionar qué carta mejorar, ¿vale? Imaginaos que yo quiero mejorar este súbdito de confianza y convertirlo en un partidario de confianza, deberemos pagar un coste, que como os decía antes, viene indicado pues, por este indicador de aquí. En este caso, si yo quiero mejorar el súbdito de confianza a partidario de confianza, debo pagar 2 martillos. No me valen estos. En teoría estoy aplicando una mejora sobre esta carta, ¿vale? Se pueden mejorar cartas que tengas en la mano o que se encuentren en la pila de descarte. No se pueden mejorar cartas que ya haya jugado en ese turno para hacer cualquier otra acción, ni se puede mejorar pues, una carta con sus propios puntos. Entonces, tened en cuenta esto, bajo mi súbdito de confianza a mi zona de juego y tomo otra de las cartas de mi mano
que me permita cumplir estos requisitos, en este caso 2 martillos. Pues podría tomar otro súbdito de confianza mismo y usar su valor de martillos, sus 2 martillos, para mejorar la carta. Entonces, esta carta contaría como jugada y esta carta, que es la que mejoro, vuelve a la caja y busco en el mazo correspondiente la mejora. En este caso me fijo que el súbdito de confianza forma parte del mazo de los comunes. Voy a buscar el mazo de los comunes, que como veis pues tiene esta trama verde en la parte superior, esta carta volvería a la caja, y aquí buscaría pues el partidario, que aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Como veis, el partidario es una versión mejorada del súbdito, porque no solo incrementa los valores, sino que me da puntos de victoria y pues tiene una habilidad que me permite pues, modificar los valores de base. En este caso, esta carta que hemos mejorado no la podemos usar, ¿vale? Se iría a la pila de descartes y esta pues contaría como jugada, la tendríamos en nuestra zona de juego, podríamos seguir haciendo acciones con las cartas que nos quedan en la mano. Hay una habilidad del árbol de habilidades de nuestro tablero personal que igual nos permite poner esa carta mejorada al principio de nuestro mazo, pero esto ya lo iréis descubriendo a medida que vayáis jugando. Más acciones que podemos hacer en nuestro turno. Pues parecerá redundante, pero podemos llevar a cabo una acción. Hay algunas cartas que resuelven el texto que hay ahí y que nos permitirá pues hacer un montón de cosas. Es una acción muy autodescriptiva, lo veréis en las cartas, no tiene más misterio. Siempre podemos jugar una carta por el evento o por la acción que viene asociada. También podemos sacrificar cartas de nuestra mano para depurar el mazo. En este caso utilizaríamos pues el valor de espada. Antes utilizábamos el martillo para mejorar al súbdito de confianza, pues ahora imaginad que vamos a utilizar el valor de espada de este recluta resuelto, que es de 2, pues para eliminar alguna carta que no nos interese. Pues imaginad que tuviera el mercenario Halax, que tiene unos valores pues muy pobres, y utilizaría el valor de la espada para devolver esta carta a su mazo correspondiente. En el caso de que decidáis sacrificar una carta, ganaréis puntos por crueldad, ¿vale? No es muy piadoso, no es muy piadoso esto de ir matando a los súbditos de tu reino. Otras acciones que podemos llevar a cabo. Construir. Construir es mejorar alguno de los árboles que encontramos en nuestro tablero personal. Como veréis, el tablero personal tiene unos indicadores con un valor asociado a un martillo. Pues habrá los más baratos, siempre serán los primeros, hasta los más caros, hasta 10 martillos, que es lo que cuesta la última mejora de un árbol. En este caso, pues mismo procedimiento que hemos llevado a cabo cuando hemos mejorado a nuestro súbdito de confianza. Usaremos el valor de una carta por sus martillos, en este caso, pues tengo el numerai y podría utilizar un recluta resuelto, ¿vale? Y sumaríamos 3 más 1, 4 martillos, lo dejaríamos en la zona de juego como que pues estos dos súbditos de nuestro reino están trabajando para mejorar uno de nuestros árboles y mejoraríamos uno de nuestros árboles del tablero personal. Cosas a tener en cuenta cuando hagáis la acción de construir. Siempre podréis mejorar el marcador, el árbol denominado general, pero para mejorar cada una de las facciones, una de las cartas que utilicéis como mínimo tiene que pertenecer a esa facción. En este caso, el recluta resuelto nos indica que podemos mejorar el mazo y el árbol de comunes, ¿vale? Si quisiéramos mejorar el árbol de los señores Halax, de los Hordas de Zur o de los señalados, con estas cartas no podríamos. Veréis también pues, que hay una carta de consejeros de inicio que lo que os permite es... esa carta pertenece a todas las facciones, con lo cual, sumando esa carta a los valores de martillo de construcción, podréis mejorar cualquiera de los árboles, pero bueno, esta es una de las típicas normas que en las primeras partidas se olvida, ¿no? Me estoy mejorando el árbol que a mí pues, más me interesa por el estilo de juego que quiero llevar a cabo y no nos damos cuenta de que, que no podemos porque hay el requisito de las facciones. Y finalmente, la última acción de la que quisiera hablaros es la de conquista, ¿vale? Una de las principales gracias de este juego,
que será pues intentar conquistar estos bastiones, estas provincias que vemos en el mapa y que nos reportará muchos puntos de victoria en las fases de puntuación. ¿Cómo lo hacemos por conquistar? Bueno, distinguiremos dos tipos de conquistas. Las conquistas neutrales, es decir, conquistar un territorio que no pertenezca a ningún jugador, o conquistarle una fortaleza o una torre defensiva a otro jugador. Vamos a empezar por la más sencilla, la conquista neutral, usando el ejemplo que tengo justo delante mío. Para conquistar debo tener el líder en la provincia que deseo conquistar, y en este caso, bueno, pues imaginaos que yo quiero conquistar las Quebradas Gélidas. Para hacerlo, utilizaremos las espadas de nuestras cartas, ¿vale? Yo he tenido mucha suerte, me ha salido un numerai que parte, bueno, pues con valores altos al inicio de la partida, tanto de valores de ataque como de construcción. En este caso yo quisiera utilizar, tened en cuenta que yo esto lo estoy poniendo de ejemplo, si hubiese utilizado en mi turno al numerai errante para mejorar un árbol en mi tablero personal, no lo podría utilizar ahora para atacar, ¿vale? Yo solo puedo usar las 5 cartas con las que juego al principio. Yo como os estoy explicando esto, hago la aclaración para que no se líe nadie, ¿de acuerdo? Imaginaos que no he llevado a cabo ninguna de las acciones que he hecho antes y que ahora me dispongo a atacar. Bueno, para conquistar esta provincia deberé igualar o superar el valor de defensa. En este caso, el valor de defensa es 10. Tendría que intentar, con mi mano, llegar a 10 espadas, ¿vale? En este caso, bueno, pues tendría 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Vamos a poner por caso que yo quisiera invertir pues estas 5 cartas en mi turno en la conquista de las Quebradas Gélidas. En este caso estoy usando un montón de cartas que no tienen texto, excepto esta. Esta sí que tiene texto. Vamos a ver qué pone. Esta carta gana más una espada por cada 4 puntos de crueldad que tengas. Miramos si aplica el efecto. Mi marcador de moralidad no indica que tenga 4 más, con lo cual esta carta simplemente tiene el valor de 2, ¿vale? Igual sería inteligente por mi parte esperarme a conquistar cuando pueda aprovechar mejor esta carta teniendo puntos en crueldad. Pero bueno, esto ya lo iréis viendo a medida que juguéis. Por tanto, yo parto con un valor de espadas de 9. Dirás, Víctor, 9 no llega a 10, que es el mínimo que necesitamos para conquistar esta provincia. Es que aquí, amigo mío, entran en juego los dados. Para seguir con esta conquista, tomaré la carta de mayor valor en espadas, que es en este caso el 3, y lo sustituiré pues por 3 dados, ¿vale? Seguiré jugando por el valor de las espadas de estas cartas, que dejaría en mi zona de juego, y sustituyo estas 3 espadas por 3 dados. Confío que me salgan pues mínimo 4 espadas para tener éxito en este asedio. Y, amigos míos, he tenido mucha suerte. Esto no estaba preparado, acabo de tirar los dados, lo habéis visto. En este caso, he hecho una muy buena tirada que me ha reportado 3, 4, 5, 6 espadas, que se suman al resto de cartas, no a las del numerai, ¿vale? Al resto de cartas pues, que tenía 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como 12 supera el valor de 10, significa que yo he conquistado esta provincia y por tanto voy a plantar mi estandarte en su torre. Antes de hacerlo, no obstante, hay que resolver la ruina. ¿Qué es la ruina? Bueno, pues como en cualquier batalla se provocan daños. Si os fijáis, uno de los resultados de mi dado tiene un indicador de ruina. Retiraremos la cantidad de valor de defensa igual a la ruina. En este caso es 1, pues retiramos una estructura defensiva. Y ahora sí puedo plantar mi estandarte. He conquistado Quebraderas Gélidas, pero en vez de tener un valor de defensa de 10, se mantiene con un valor de defensa de 9. Consecuencias de haber conquistado esta provincia. Voy a robar 2 cartas del reino al que pertenezca esta provincia y las voy a sumar, bueno, pues a mi mano. Se vendrían, en este caso, al mazo de descartes. Hemos visto entonces cómo resolver un ataque o un combate, una conquista en zona neutral, pero cómo hacerlo cuando se trata de un combate entre 2 jugadores. Imaginad que, ahora que yo tengo el control sobre esta provincia representado por el estandarte,
que, dispuesto en esta estructura, otro jugador quisiera conquistar esta misma provincia. El procedimiento es muy similar, muy parecido, y aunque tiene algunas salvedades. Para empezar, el atacante debe elegir cuántas cartas va a usar en el asedio, en la conquista, y las mostraría por su reverso al otro jugador. En ese instante, el jugador defensor elige cartas de su mano para tener la opción de añadir defensa a la estructura que quede en ese momento. En este caso, el defensor, pongamos que soy yo, debería tomar de mi mano las cartas que tengan escudo. Puedo hacerlo o puedo no hacerlo, ¿vale? Imaginaos que pues, para mi siguiente turno me interesa tener esta carta para lo que sea. Puedo usar tantas cartas de escudo como quiera. Por descontado, pues cuantas más cartas de escudo ponga en juego, más probabilidades tendré de mantener la provincia pues bajo mi control, ¿de acuerdo? Una vez se comparan los mazos, ¿vale? Se revelan, se suman los valores de ataque, en el caso del atacante, y se lleva a cabo la misma acción que hemos visto hace unos minutos. El atacante tomaría la carta con su mayor valor de espada, la sustituiría pues, por un valor de dados, los tiraría, añadiría los modificadores correspondientes, que ya bien dan las cartas, ya bien dan los árboles de mejora. Hay algunas mejoras que te permiten volver a tirar un dado, en algún caso, pues según qué cara o qué cara del dado o qué símbolos haya, te permite sustituirlos por otro valor de espadas. Y el defensor también tirará dados, ¿vale? Tomará el valor más alto de sus cartas defensivas. En este caso, si yo solo he jugado esta carta, pues tiraría 2 dados por 2 espadas, ¿vale? Y añadiría esta defensa a la estructura. Pues en este caso, si estuvieran atacando aquí, yo me habría defendido con 9 más 3. O sea, tendría un valor de defensa de 12. Si el atacante iguala o supera ese valor una vez aplicados todos los modificadores, pues consigue conquistar la provincia. Sin embargo, se resuelven más efectos en este caso. De nuevo, el atacante aplica la ruina correspondiente a la provincia, es decir, si en su resultado han salido estos símbolos, aplicaría una ruina. Y en el caso del defensor, ¿qué pasa con los símbolos de ruina? Bueno, pues que el atacante debe pagar un precio en forma de vidas, de cartas, en función de la ruina que le ha salido al defensor. Utilizando este caso de ejemplo, el atacante, haya ganado o no, debería sacrificar cartas por valor de 1, ¿vale? Pero si hubiese salido esto, por ejemplo, tendría que sacrificar cartas por valor de fuerza 2. Una vez resuelto todo esto, en caso de que, si ha habido un cambio en la conquista, si el jugador azul ha conseguido conquistar esta provincia, el jugador azul pues, se llevaría 2 cartas del reino correspondiente y seguiría la partida. Si al atacante, que en ese momento tenía el turno en su mano, le quedan más cartas para seguir realizando acciones, pues lo puede seguir haciendo. Recordad que la muerte, el sacrificio de cartas por ruina del defensor, no cuenta en el marcador de moralidad. Es decir, aquí no hay crueldad, simplemente son guerreros pues, que han muerto luchando en una conquista. Esas son todas las acciones que se pueden llevar a cabo en la fase principal del turno. Recordad que una vez ya no tengáis más cartas para jugar o no queráis jugar más, se lleva a cabo una fase final del turno, ¿vale? En esta fase final se reclutan cartas del territorio en el que se encuentre nuestro líder. Por eso también es importante moverse por el mapa, porque podremos ir reclutando cartas de distintos reinos. Siempre se recluta una carta y el jugador puede decidir si recluta una más, si añade más gente a su clan, por decirlo de algún modo. En caso que decida reclutar otra carta, subiría 1 en el marcador de moralidad por el lado de la piedad. A continuación se tomarían todas las cartas jugadas en la zona de juego. Imaginad, pues que yo he jugado todas estas cartas, que estarían aquí arriba en mi zona de juego, se vendrían pues a la pila de descartes y finalmente robaríamos cartas de nuestro mazo para completar una mano de 5 cartas. Si no tengo suficientes, las cartas de la pila de descartes se mezclan y vuelven al mazo hasta completar un mazo de 5 cartas. Y así es como se van sucediendo los turnos.
Simplemente tened en cuenta las fases de puntuación que ahora vamos a ver cómo se desarrollan. Bien, ¿y cómo ganamos puntos de influencia en este juego? ¿Cómo podemos derrotar a nuestros adversarios? Bueno, pues como os comentaba, hay 3 fases de puntuación, 2 en medio de la partida y una puntuación final. Las 2 fases de medio de partida se puntúan del mismo modo y la final tiene unas características propias. En el momento en el que el marcador de turno llega a la fase de puntuación, se juegan los turnos de los jugadores de manera normal y cuando el último jugador ha jugado su turno, ha desarrollado todas las acciones que quisiera hacer, etc., se para un momento, hay un paréntesis en la partida y se evalúa la situación encima del mapa. ¿De acuerdo? En este punto, los jugadores sumarán puntos de influencia por las provincias que tengan bajo su control, bajo su dominio. Si tuviéramos esta situación de partida, pues solo ganaría puntos el jugador azul. ¿Cuántos puntos ganaría? 9, porque 9 es el valor de defensa de esta torre. A lo largo de la partida, bueno, pues veréis que se puede incrementar el valor de defensa de una estructura con ciertas cartas, etc., nunca superando por eso el valor inicial de base y nunca bajando de 0. Y también puntuaremos en el caso de controlar un reino. Para controlar un reino hace falta tener todas las provincias que lo conforman. En este caso, pues si el jugador azul quisiera sumar la bonificación por reino, también tendría que controlar estas zonas de los clanes de montaña. En cada una de las fases de puntuación se hará lo mismo, con la salvedad de que la bonificación por tener reinos bajo control va incrementando, cada vez es mayor esta bonificación. Y en el final del juego, ¿vale? Al final del turno 12, también se suman otros puntos. ¿Qué puntos se suman? Bueno, pues los de nuestras cartas, ¿vale? Si hemos ido mejorando el mazo, pues las cartas tendrán un valor en forma de puntos de influencia. También nos darán puntos los aliados y también nos dará puntos nuestro tablero personal. Por cada una de las tecnologías que hayamos mejorado, por cada una de nuestras construcciones, obtendremos puntos y además el último nivel de cada una de las ramas de construcción de las distintas facciones otorga una bonificación especial en forma de puntos de victoria dependiendo de una serie de requisitos. Bueno, pues si por cada punto de piedad o de crueldad nos darán puntos, si controlamos territorios, por tipo de provincias, si son villas, son ciudades, etc. Tened en cuenta también que en cualquier momento de la partida, si os encontráis en uno de los extremos del marcador de moralidad y no podéis sumar más puntos, eso se sustituye pues, por puntos de victoria, ¿vale? Aquí está el símbolo, ¿vale? Si estáis en 12 de crueldad y tendríais que subir uno más y no podéis, pues porque no hay número 13, sustituís ese punto pues, por un punto de influencia, un punto de victoria. Y bien, esto es el juego base de Senda de Luz y Sombra. Ahora os explicaremos qué incorpora y qué modificaciones lleva la expansión Solsticio. Bien, si en caso de que queráis saber qué lleva la expansión Solsticio a la caja base de Senda de Luz y Sombra y queráis aprender por encima cómo ponerla en juego, no os perdáis esta parte del vídeo. Entiendo que si estáis viendo esto ya sabréis jugar al juego base, con lo cual no me extenderé en las explicaciones de lo que ya podéis encontrar en la otra parte del vídeo y en la experiencia que ya tendréis de haber jugado al juego básico. Y entonces bueno, os presento los componentes que lleva y pues, las diferencias que encontraremos respecto al juego principal. La expansión Solsticio nos trae una extensión de tablero, pequeñita, ya la veis, pero repleta de información. Del mismo modo que pasa con el tablero general, tenemos pues, en los márgenes espacios donde disponer los nuevos mazos. Y es que esta zona, que es el nuevo reino, el reino de las trastierras, viene con una nueva facción, los Viriati, que también tienen pues su propio mazo de reino y su propio mazo de mejoras. En este caso, encima del tablero, para representar la defensa de estas dos nuevas provincias,
no tendremos estructuras, no tendremos torres de plástico, sino que tendremos una serie de reliquias antiguas, ¿vale? Representadas, bueno, pues por estos tokens de aquí, ¿vale? Figura que, bueno, pues en estas provincias pues, antiguas, las estructuras defensivas, bueno, pues tienen pues, esta forma de reliquias. Seguiremos aplicando ruina en los combates, sin embargo, en vez de restar fortificación en forma de torres, lo que haremos será descartar fichas de reliquias, ¿vale? El jugador que haya aplicado la ruina tomará tantas fichas de reliquias como haya destruido, que se corresponden, bueno, pues con un mazo de cartas, ¿vale? Veis que tiene el mismo símbolo que las fichas, y se quedará con una de las reliquias. Da igual si has infligido 9 de ruina, te quedarás con una carta de reliquias, ¿vale? Estas cartas lo que hacen es darnos un poder especial que podemos utilizar pues en un momento determinado de la partida. Podemos tener tantas como queramos y, bueno, pues utilizarlas cuando se indique, ¿vale? Por ejemplo, en estas, pues durante tu fase principal ponen la carta. En este caso, conquistar, defender, bueno, pues esta carta solo se podrá utilizar si estamos llevando a cabo esta acción. En total, la expansión incorpora casi 200 cartas nuevas, ¿vale? Tenemos las de las reliquias, las de la nueva facción, ¿vale? La del mazo de Viriati, tanto de reino como de mejora. Luego, también dentro de los Viriati hay dos facciones dentro de este reino, pero bueno, todas bajo el paraguas del mazo de Viriati. Y también tenemos un montón de cartas para añadir tanto a los reinos originales como a las mejoras de las facciones, ¿vale? Es todo este mazo, ¿vale?, que se suma, bueno, pues a los distintos mazos. También viene con nuevas cartas de consejero de inicio, ¿vale?, lo cual le da pues más versatilidad a ese inicio de la partida, y viene con un nuevo mazo que aumenta la simetría del juego, ¿vale? En este mazo, que veréis que pues, lleva texto por las dos caras, nos deja empezar ya tendiendo hacia uno de los dos lados del marcador de moralidad. Los jugadores pues, tomarán dos cartas, elegirán la que quieran y elegirán el lado por el que quieran jugarlo, si por el lado cruel o por el lado piadoso, ¿de acuerdo? Recordaros también que esta expansión incorpora un modo solitario, ¿vale?, en la que, bueno, pues los jugadores se enfrentarán a invasores lejanos que actuarán en función de lo que nos indican estas cartas, este mazo de cartas. Y también tenemos extensiones para nuestro tablero personal que añaden dos nuevas ramas de mejora, la propia de los Viriatis, de esta nueva facción que incorpora la expansión, y de los Numerai, que recordad que en el juego base pues no tenían árbol propio de mejoras. Comentaros que esta expansión también incorpora un nuevo concepto, una nueva mecánica, que es la duda. Por eso se añaden tantas cartas en los mazos del juego base. La duda básicamente lo que hace es hacer que tengas que ir en contra del alineamiento al que estás tendiendo a nivel moral. Es decir, si tú estás en 8 de piedad, eres un jugador piadoso, estás jugando a esa bonificación, las cartas de duda lo que harán es hacerte tender hacia la crueldad. Y al revés, si tiendes a la crueldad, las cartas de duda te obligarán a retirarte hacia la piedad. Bien, esto es lo que incorpora Solsticio. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.